Bueno, empezamos entonces formalmente la segunda reunión de diseño y comunicación de estudios de caso. Este, y el objetivo de hoy es analizar estudios de casos publicados en revistas de aparición periódicas específicas de las ciencias veterinarias. Vamos a retomar algunas cuestiones que dejamos la reunión pasada y vamos a ir avanzando ya como para que en la próxima reunión eh, vayamos a ensayar eh, eh, presentaciones que les interese a quien quiera publicar, eh, o daremos distintos ejemplos de opciones para publicar estudios de caso. Así que hoy vamos un poquito más a cuestiones instrumentales y la próxima ya vamos a construir estudios de casos. Podemos hacer estudios de casos reales si alguien tiene un interés en concreto, o practicar con un ejemplo simulado, digamos, como para ver cómo quedaría. Bueno, empezamos entonces un repaso breve de una cuestión metodológica. Ustedes saben que yo soy profesora de metodología de la investigación y, y todo lo que se publica tiene que ver con un conocimiento nuevo que se generó en alguna parte. En este caso estamos puntualmente pensando en conocimientos que se generen a partir de estudios de caso. Entonces podemos diferenciar distintos momentos en esa investigación con esta propuesta de Sabino, donde reconoce distintos momentos, digamos, un momento donde uno piensa en qué puede investigar, define un área temática, cada uno tiene un área de especialización o un área de diagnóstico más frecuente de determinadas cuestiones. En torno a eso se plantea un problema, es decir, se identifican factores que resulten relevantes. Por supuesto, siempre hay que leer sobre el tema, eh, y en función de eso que uno va leyendo, va armando su marco teórico, es decir, lo que se sabe sobre el tema, los conocimientos previos, lo que ya existe, aquello que ya tenemos a la mano, como para saber qué es lo que se sabe sobre el tema. Eso es muy importante, para no ponernos a presentar como un conocimiento nuevo algo que realmente ya se sabe, que es conocido. Para eso es la actualización bibliográfica, para eso uno va leyendo las cosas que van saliendo sobre el tema. Después, un momento metodológico, que es esto de pensar cómo lo haría, cómo haría yo este estudio. El estudio de caso tiene unos formatos específicos que lo pueden encontrar en la bibliografía de estudios de caso, digamos, pero bueno, les puedo sugerir o dejar bibliografía con guías sobre cómo hacer estudios de caso para repasar si necesitaran alguna cuestión de diseño. Algunas cosas vamos a ver a continuación. Después, el momento en que efectivamente ustedes se pongan a hacer la investigación, a recoger la información, a ordenar esa información, a analizarla, a generar o a pensar esos datos en relación a una hipótesis. En el ejercicio de la clínica, la hipótesis es el diagnóstico presuntivo, es decir, cuando uno supone cuál es el diagnóstico, la solución. Y entonces, bueno, lo que se trata es de corroborar o refutar, en el caso de que las ideas previas no coincidan con los hechos que efectivamente suceden, a ver qué hacemos con esa hipótesis que teníamos. Y luego, un momento de síntesis, de reflexión, en el que, sobre la base de lo que pensaba antes, me enfrento ahora con la nueva situación, ¿no es cierto? Yo pensaba una cosa antes cuando empecé a ver el caso, y cuando termino esa parte del estudio, cuando termina mi estudio de caso, veo si lo que pensaba antes coincide o no con lo que efectivamente ocurrió. Entonces, ese es el momento de síntesis final, cuando uno analiza la información y saca sus conclusiones, ¿no es cierto?
Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Y este es un camino que nunca termina en realidad, porque a partir de ahí pueden surgir nuevas preguntas, o ponerse en cuestión nuevamente algunas cuestiones que se habían considerado. La ciencia del conocimiento, saben ustedes, está siempre, siempre en continua revisión, en continuo poner a prueba y reconsiderar las cuestiones que pasan. ¿Qué características, qué secciones tienen entonces los estudios de caso? Bueno, decíamos recién, revisión bibliográfica del tema es fundamental, digamos, que uno esté informado, que uno esté instruido sobre su campo de especialidad. Para eso, digamos, empieza por saber qué información, qué publicaciones existen al respecto, cuáles son las revistas que publican cuestiones que tengan más que ver con nuestro campo de interés, en qué idiomas, solo en castellano, también en inglés, también en portugués, digamos, qué espectro de idiomas podemos manejar. Esto también modifica el espectro de las fuentes de información que podemos tener, o usar los traductores, porque esto amplifica también las búsquedas, es decir, bueno, no leo con solvencia el idioma inglés, pero tengo un traductor, y uso un traductor, aunque no domine yo directamente el idioma, igual lo puedo solucionar. Graciela, ¿vos querías decir algo? Sí, te quiero hacer una consulta, Ale. Ese tema a mí me resulta un poquito puntilloso, el de la búsqueda bibliográfica, y es súper importante. Este, no sé si a lo mejor habría posibilidad, si en la clase que viene, que nos des unos tips, porque a mí me pasa que a veces no sé si estoy ahondando lo suficiente en la búsqueda, si estoy buscando bien, si estoy en los sitios correctos, etc. Sí, Eso es súper importante a la hora de conseguir la información, y realmente no sé, creo que no lo sé hacer. es importante saber que en los motores de búsqueda que uno elige, el motor de búsqueda, digamos, cada motor de búsqueda tiene como un área de especialización. Digamos, hay motores de búsqueda que están más enfocados a Latinoamérica, por ejemplo, si uno busca cielo y al idioma castellano, por ejemplo. Otros buscadores que pueden tener otras áreas de, de, de búsqueda, de cobertura, digamos así. Entonces sí, es importante tener en cuenta cuáles son los buscadores, los motores de búsqueda, cuáles son las posibilidades de acceso también a publicaciones abiertas, porque hay publicaciones pagas a las que uno no puede acceder a los textos completos, entonces accede solo a los resúmenes. Sí, tiene sus cosas. Así que sí, con mucho gusto la reunión que viene probamos algunos motores y vemos, hacemos algunas pruebas a ver qué nos sale. Eh, bueno, la otra cuestión es la organización del tratamiento del tema a analizar, cómo lo vamos a hacer. A veces, digamos, no todos los estudios tienen que ser prospectivos, es decir, hacia el futuro. También puede ser que hagamos un estudio retrospectivo con datos ya relevados. Entonces, bueno, también hay que pensar los pros y los contras de organizar un estudio con la recolección de información hacia futuro, o ir hacia atrás en la reconstrucción de cuestiones que ya pasaron. La selección del marco teórico. ¿Qué conocimientos previos, conceptos y teorías guían la presentación del caso y lo argumentan? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, existen distintas posturas. No es lo mismo posicionarse desde la medicina
doy un ejemplo, digamos, en qué posturas podríamos estar. No es lo mismo posicionarse en la postura de la medicina tradicional que en las medicinas alternativas o complementarias, o bueno, distintos nombres o categorías que pueden tener otro tipo de terapéuticas que no son las tradicionales, no tradicionales, le podemos decir también. Entonces, allí uno también se posiciona teóricamente en desde dónde mira el caso. Entonces, esto también hace a la contextualización del clínico, es decir, bueno, o del observador. Yo me ubico para analizar este problema desde acá, desde esta concepción de la medicina veterinaria, desde la concepción del bienestar animal, desde la concepción de, en fin, uno ahí fija su posición. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es establecer, identificar para quién escribo, dónde voy a publicar. Entonces, esto hablábamos un poco en la reunión pasada, de decir cómo construyo esta comunicación de acuerdo a dónde quiero que salga publicada. En general, es bueno, digamos, tener visto las instrucciones para autores de algunas revistas y ver en cuál, digamos, me resulta más accesible publicar lo que yo estoy tratando de publicar. Accesible en términos de que hay formatos que no son más amigables que otros, que tienen más algunas revistas tienen más especificaciones, otras dejan más libre al autor, digamos, respecto del formato. Entonces, ahí uno también tiene que ver dónde se siente más cómodo. Hay gente que prefiere escribir con muchas especificaciones justamente para tener la certeza de que lo que está haciendo lo está haciendo bien y está haciendo lo que le están pidiendo para publicar. Y por otro lado, hay quien prefiere digamos, sentirse un poco más libre y armar la narrativa del caso de manera, digamos, no tan pautada. Entonces, entre esas opciones también uno puede elegir dónde publicar. Bueno, pensar qué es lo que quiero comunicar, qué tiene de novedoso el caso. ¿Se acuerdan que decíamos que el estudio de caso se basa, repasamos un poquito, en la observación de uno o unos pocos objetos de estudio? El objeto de estudio es aquello que yo miro, el paciente, o el estudio de caso, digamos, lo podemos considerar como estudio de caso clínico, estudio de caso de investigación, puede ser, por ejemplo, un sistema productivo, un establecimiento, constituye un caso, digamos, es la unicidad de lo que estoy mirando, de lo que estoy estudiando. ¿Qué tiene de novedoso eso? Decíamos. Tiene que tener algo que salga de la regularidad del observado para que justifique la publicación, ¿no es cierto? Y acá tenemos una especie de tipologías de casos típicos, extremos o marginales, es decir, ¿qué tiene de novedoso esto? ¿Es un caso típico? No sé si vale la pena publicarlo. ¿Es un caso, digamos, que manifestó en algún extremo alguna de las cuestiones? ¿O es un caso, digamos, excepcional que justifica ser contado? Bueno, en fin, tiene que tener el caso algún grado de novedad para que justifique, digamos, si es un caso de rutina de los que se presentan todos los días en la clínica cotidiana, no justificaría, digamos, la publicación, salvo que uno pueda contribuir en algo con esa narrativa. Entonces, decíamos, acá tenemos como dos círculos rojos, digamos. El primero, de la izquierda, se refiere a
lo que tendría que ir pensando antes de actuar. Y en el círculo de la derecha, lo que está vinculado al hacer, digamos, bueno, está bien, voy a publicar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tengo que hacer con los datos? ¿Qué tengo que hacer con la teoría? ¿Cómo confronto la teoría con los datos? ¿Cómo planteo la pregunta? ¿Y esa pregunta es una pregunta final o en realidad es una respuesta provisoria que puede generar una nueva pregunta porque el tema no quedó agotado en ese caso? En esa construcción del estudio de caso tenemos como distintos componentes. Por un lado, uno tiene que construir una narrativa, tiene que contar qué pasó. Lo tiene que contar de manera, digamos, detallada, de manera interesante también, tiene que tener un atractivo para que ese artículo sea leído, y digamos, tiene que transmitir una idea de aquello que es valioso contar desde ese caso. En ese caso vamos a contar también aspectos de lo que estamos relevando. Eso que relevamos, esos datos, esa información que hacen a la descripción del caso, las podemos dividir en dos grupos, en lo cuantitativo, en todo aquello que medimos, que se expresa en números, que es factible, plausible de expresar numéricamente, y lo cualitativo, que es lo que se expresa en la descripción. En general, en los estudios de caso, tenemos ambos mundos, digamos, lo cuantitativo y lo cualitativo. Esta combinación de ambos mundos le llamamos triangulación, cuando no solo tengo cuestiones cuantitativas, sino también cualitativas que merecen ser contadas en esa narrativa del caso. Puede ser que tengamos solo cuestiones cuantitativas, es decir, todo lo que ocurre en ese caso es cuantificable, es medible y se expresa numéricamente, y puede ser que tengamos solo cuestiones cualitativas que, digamos, requieran ser descriptas, cuando yo describo cómo es la cuestión en aspectos no numéricos. Puedo tener otras escalas nominales, digamos, donde nombro, donde le pongo nombre a la cuestión, pero no se expresa de manera numérica. Y todo esto está contenido en esto que llamábamos antes, que es desde dónde me posiciono a construir el caso. Y es lo que genéricamente se llama el paradigma. ¿Cuál es el marco teórico que me contiene? ¿Desde dónde cuento esta situación? ¿Cuál es mi posicionamiento frente al caso? Yo puse el ejemplo de las terapias tradicionales y las terapias no convencionales, alternativas, o que tengan distintos nombres, o medicina no tradicional, o si lo tomo desde la posición de la construcción del bienestar animal y las nuevas nociones de los pacientes o los animales de compañía como seres sintientes, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí voy a narrar eso que está ocurriendo posicionada en un determinado paradigma. Y eso lo digo en la introducción, lo digo cuando presento el caso. Acá tenemos otra secuencia que les puede servir también para esquematizar. Estoy tratando de que ustedes puedan esquematizar cómo organizar la cuestión. Entonces voy a tener primero esa conceptualización de diseño, la recolección y análisis, y después las inferencias, las vinculaciones que yo puedo establecer entre la teoría o las ideas previas y lo que estoy contando que ocurrió en la realidad. Allí se discute, y la palabra discusión suele tener una connotación negativa. Sin embargo, en el campo de las ciencias, la discusión es confrontar
o bien conmigo mismo, digamos, entre quien plantea la investigación. Respecto de lo que pensaba antes y lo que pienso después de la experiencia, de la investigación, del estudio de caso, o bien con otros autores. Entonces digo, lo que ocurrió, lo que puedo relevar, lo que puedo contar en este estudio de caso, coincide con lo planteado con otros autores. O, a diferencia de lo que plantean otros autores los nombro, no así genéricamente otros autores, lo que plantean tal, tal y tal, se produjo de manera similar o se produjo de manera diferente. Entonces, digamos, contrapongo o bien lo que yo pensaba antes con lo que pienso ahora, o bien lo que pienso con lo que piensan otros. Y esa es la discusión, ese es el fragmento de discusión en la narrativa de un caso. Bueno, vemos brevemente este esquema que les estoy mostrando ahora. Entonces, partiríamos de un desarrollo teórico, siempre partimos de lo que ya sabemos, de lo que ya se sabe, o sabemos, o se sabe, o publicaron otros, digamos. Se selecciona el caso o algunos casos, unos pocos, siempre estamos hablando de uno o unos pocos, se piensa cómo recolectar la información, y acá hay una propuesta distinta que es, digamos, una secuencia si uno tuviera un primer caso, un segundo caso sobre el que elabora los informes, y luego pudiera tener casos remanentes, le llaman, es decir, una secuencia de casos donde se repita, no muchos, digamos, pueden ser 4 o 5 generalmente es lo que se consideran, en total, como para que siga siendo un estudio de caso, si no pasa a ser un estudio poblacional, ya pierde el carácter de estudio de caso. Se pueden establecer conclusiones entre casos, y a partir de ahí ver qué pasa con la teoría, qué pasa con lo que pensaba antes. Bueno, esta es otra opción que puede existir. En este caso, valga la redundancia, estos casos podrían ser de un mismo investigador o de 2 o 3 investigadores que vinculen casos sobre temáticas similares. Eso en medicina humana le llaman, bueno, cuando se dividen y cada uno informa casos desde diferentes sitios, estudios multicéntricos. En veterinarias no lo tenemos tan implementado, tan aceitado, pero es muy interesante. Acá tenemos otra propuesta, digamos, tenemos por un lado el estudio de un solo caso, siempre el estudio de un caso tiene que ir en profundidad, tiene que narrar en detalle las cuestiones. O pueden tener un diseño de casos múltiples. Acá en este esquema presenta un esquema de 4, y ese sería más o menos el límite, para que se pueda informar dentro de este género de estudios de caso. Acá tenemos otra variante que es con unidades de análisis incrustadas, es decir, tengo un caso, una unidad de análisis en ese caso, y luego otra unidad de análisis en el mismo caso. Y lo mismo se reproduce en el ejemplo de los 4 casos. ¿Y cómo podría ser eso? ¿Cómo puedo tener 2 unidades de análisis en el mismo caso? Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora. Este ejemplo puede ser una situación que puede suceder, que puede sucederles, que es, por ejemplo, tengo una misma variable que la voy midiendo a través del tiempo. Por ejemplo, un tratamiento en un determinado periodo, en el mismo paciente, en un determinado periodo, se suspende, se retira, y luego se vuelve a implementar. Entonces, esa intervención
reiterada en más de una oportunidad en el mismo paciente, puede ser narrada en este esquema. Es un caso y tengo una unidad de análisis en el tiempo 1, llamémosle, y una unidad de análisis en el tiempo 2. Digamos, hubo un periodo en el que no hubo tratamiento, en el que no hubo intervención, y luego se vuelve a intervenir. Digamos, esa podría ser una modalidad de relato de narrativa de estudio de caso. Bueno, ahora ya empezamos con las cuestiones de la redacción. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá, hacer algún comentario, y si no, ya seguimos con la redacción. ¿Qué características tiene la redacción de un estudio de casos? Vamos ya metiéndonos en el tema, pensando cómo lo escribiríamos. Bueno, empezamos por el título. El título es una de las partes que suele escribirse varias veces. ¿Por qué? Porque uno empieza con un título tentativo, un título aproximado, y tiene que reunir estas características, digamos, tiene que ser atractivo, tiene que ser conciso, claro, sabemos que no puede ser muy largo. En general tiene que contener la característica del caso, especie, delimitación temporoespacial, es decir, dónde y cuándo ocurrió, si es necesario, y si no es necesario, puede omitirse, puede describirse en el interior del artículo, pero en general estos son los componentes. ¿Por qué digo que se escribe varias veces? Porque en general uno escribe un título tentativo, escribe el artículo, y el título debe reflejar el contenido completo del artículo. Entonces, cuando termino de escribir el artículo, vuelvo a leer el título a ver si realmente refleja lo que escribí. Entonces, uno arranca con un título tentativo, escribe el artículo y vuelve al título a ver si necesita ser redactado nuevamente o modificado o expresado de otra manera. Las palabras clave son un requerimiento de las revistas, entonces ahí uno tiene que pensar qué palabras pondría para recuperar el artículo. O sea, si uno mismo buscara su artículo en internet, qué palabras pondría para que saliera, digamos. Y en general las mismas revistas establecen cuántas se pueden poner, en general 3, 4 o 5, y no significa que tiene que ser una palabra, digamos. El concepto de palabra clave es de unidad conceptual. Por ejemplo, uno puede poner de palabra clave salud pública, o puede poner sistema productivo, y no es una palabra, son dos. Entonces, digamos, hay que pensar en una unidad conceptual, no necesariamente en una única palabra. Acá le pusimos algunas especificaciones respecto del título. Decimos que es una promesa, en tanto permite que el potencial lector efectúe una hipótesis anticipatoria, es decir, se imagine de qué va el artículo y decida o no leerlo, decida o no si es de su interés. Entonces, no debe ser más ambicioso de lo que en realidad relata, porque va a causar decepción, y tampoco debe ser muy inespecífico, que no se pueda identificar de qué se trata. Un vocabulario técnico se supone que vamos a publicar en revistas que son leídas por colegas, o sea que no necesita tener un título de fantasía como puede tener una revista, digamos, apta para todo público, sino que estamos hablando, se supone, entre colegas. Y bueno, en general uno refiere en el título si se llama estudio de caso,
o un caso, digamos, lo advierte en el título. Van a ver que después cuando veamos algunas publicaciones van a ver que en general los títulos tienen esta mención. No es necesario poner genéricamente estudio, ensayo, análisis, digamos, tiene que ser conciso, y si esas palabras no aportan a lo que está diciendo el título, conviene no ponerlas. Las normas mayormente utilizadas en todas las publicaciones son las llamadas normas APA, que es un documento donde establece de qué manera presentar un escrito, de todos los géneros científicos, y por supuesto también en este. Entonces, las normas APA dicen que los títulos tienen que estar entre 70 y 80 caracteres, 12 palabras aproximadamente. A veces las revistas no lo establecen taxativamente, entonces uno, si en vez de 12 pone 13 o 14, la publicación no dice nada. En otras ocasiones lo explicitan. El título debe ajustarse a las normas AP. Entonces uno tiene que tener en clara cuáles son estas normas y no salirse de esos valores. Según la publicación que estemos apuntando, es probable que pidan no solo el título en español, sino en inglés o en portugués, si tuviera alcances en el Mercosur. En general, las revistas piden español e inglés, porque poner el título en inglés les da una cobertura más amplia en la recuperación del artículo. Digamos, alguien que ponga el título en inglés también podría recuperarlo. Bueno, los autores, la afiliación quiere decir, bueno, si pertenece a alguna institución, lo coloca. La dirección de correo electrónico, dirección de correspondencia, esto está sacado, estas normas están sacadas de una revista, pero dirección de correspondencia es algo que ya no se exige, correo electrónico sí, para poner de manera pública, y a veces la dirección de correspondencia se las piden para enviarles una copia papel del artículo, pero es solo para la editorial, no es para que se publique. Seguido, el resumen, que como está, aunque esté arriba, digamos, debajo de las palabras clave, es lo último que se escribe, porque el resumen justamente tiene que ser un compendio, una expresión de el artículo completo. Y la única forma de escribirlo es cuando uno terminó de escribir el artículo. Entonces, por más que está arriba, se escribe al final. 250 palabras es la medida, digamos, más usual, y tiene que tener información de todas las secciones del artículo. A veces también se piden las palabras clave en inglés, y acá tenemos, por ejemplo, en castellano y en inglés, pide la revista FABE. La revista FABE es, que acá les puse la imagen del último número, es la revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral, la Facultad de Esperanza. Tiene una revista de publicación periódica, sacan 2 números al año de publicaciones científicas, y bueno, es una de las opciones que pueden tener para publicar. Luego de esto, tenemos que pensar en la introducción. La introducción tiene que presentar este marco teórico, este posicionamiento que decíamos al principio, es decir, ubicarnos desde donde uno plantea la narrativa que va a ser del estudio de caso, y la relevancia del caso, lo que ya se sabe, digamos, brevemente, porque siempre tenemos que pensar que tiene que tener un equilibrio. Digamos, no podemos hacer una narrativa de una búsqueda bibliográfica muy extensa y que después la descripción del caso sean 3 oraciones, la discusión 1 oración y la conclusión media.
tiene que tener un equilibrio entre las secciones en las que voy expresando, ¿no es cierto? Acá dice, sugiere 3 o 4 párrafos, poner énfasis en la particularidad, es decir, qué es lo que hace que ese caso sea relevante, qué es lo que tenía de particular, qué es lo que estoy contando de nuevo. Bueno, la etiología, la frecuencia de aparición de esa enfermedad, la patogenia, los signos clínicos, métodos de diagnóstico, y bueno, alguna cita bibliográfica que también es bueno tener presente cómo poner en el texto cuando uno pone algo que es de otro y poner al lado la cita para que no sea un plagio. Esto también lo establecen las revistas, a veces hacen poner un numerito y la cita al final, o a veces le hacen poner, por ejemplo, el apellido y el año y la cita completa al final. Por supuesto, las citas que se pongan tienen que ser pertinentes, tienen que ser exactas, exhaustivas en términos de que lo que estoy poniendo realmente corresponda a la cita, al año, no poner citas de citas, es decir, cuando alguien cita a otro, y yo cito a ese otro como si yo hubiera leído a ese otro, digamos, no hacer esas intermediaciones. Y, y finalmente el objetivo, digamos, ¿cuál es el objetivo de transmitir ese estudio de caso? En general el objetivo se redacta con un verbo en infinitivo, verbos en infinitivos, ar, er, ir, y en pasado. El objetivo de este estudio fue. Esa sería la norma. Y ahí empieza la expresión del objetivo. Después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, después de esto tenemos, digamos, en la introducción, acá les puse una foto de otra revista de ciencias veterinarias de la Facultad de La Pampa, que se llama Ciencia Veterinaria. La otra se llamaba FABE. También es una publicación periódica donde se pueden publicar este tipo de cuestiones. Tendrían que ir mirando este tipo de revistas, como les decía, y ver cuál les resulta más amigable, más adecuada a lo que ustedes quieran publicar. Acá tenemos algunas sugerencias sobre la introducción, no más de 1500 palabras, y en la parte final, como les decía recién, culmina la introducción con el objetivo, en general. Puede haber algunas variaciones, pero en general lo deseable es eso. ¿Por qué digo lo deseable y puede haber otras cosas? Bueno, porque cuando efectivamente nos ponemos a leer, sobre todo en algunas publicaciones que son más libres, pueden encontrar el objetivo, después del objetivo sigue argumentando sobre lo que se sabe del caso y demás. O sea, lo aconsejable es poner toda la argumentación y terminar la introducción con el objetivo. Bueno, después de esto llegamos ya a la descripción del caso. En la descripción del caso tenemos esta secuencia que también responde al método clínico, no estamos inventando nada, es la secuencia del método clínico, reseña, anamnesis, donde se señala también el motivo de consulta, examen objetivo general, examen objetivo particular, diagnósticos presuntivos, que en este caso sería la hipótesis, es decir, bueno, quien atiende el caso piensa que lo que está ocurriendo es esto, no está seguro, es un diagnóstico presuntivo, por eso es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta. ¿Y por qué tentativa? Porque todavía no estoy seguro o segura que es así. Entonces, lo tengo que comprobar, tengo que seguir avanzando para ver si efectivamente es. Avanzo con métodos
análisis, métodos complementarios, sigo con la observación del paciente, con el relevamiento de datos de distintas características de la semiología, digamos, de la clínica, y en el mejor de los casos llega a un diagnóstico definitivo. Y luego la instauración del tratamiento, farmacológico, quirúrgico, el pronóstico y la evolución. Es muy importante que en este desarrollo de la clínica se documente, se saquen fotografías, se filme, se registre, se registre todo lo que se pueda, se guarden los informes de diagnósticos complementarios, sobre todo si es con imágenes, vistas de microscopio. Hoy día, en una época era una limitante tener una cámara para poder sacar fotos de microscopio. Hoy día tenemos bastante ensayado que se puede apoyar, no sé si lo habrán probado, pero es bastante habitual, apoyar la cámara del celular sobre la lente y toma la imagen. En general se puede lograr fotos de bastante nitidez, y entonces uno puede tener también una imagen del microscopio. Bueno, todo esto construye la narrativa con un orden cronológico, coherente, detallado, de todo eso que ocurre en el acto clínico, digamos, en el desarrollo de la clínica, registrar todo, dosis, frecuencia, duración del tratamiento, presentación de efectos adversos, en fin, todo lo que podamos tener para que no haya huecos en ese relato de lo ocurrido, y sobre todo si se pueden generar imágenes o registros que puedan también ser compartidos. En general, decíamos la reunión pasada, las publicaciones siguen manteniendo, aún en el relato de estudios de caso, un formato que le llamamos IMRD, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. Algunas no, algunas permiten, digamos, en los informes de caso o en los estudios de caso, una narrativa, digamos así, más ininterrumpida, digamos, por estas secciones. Pero si fueran el formato tradicional IMRD, bueno, tenemos que describir también materiales y métodos como en una sección aparte. Entonces, acá describir equipos, procedimientos, bueno, por supuesto la semiología, todo lo que se usó para el relevamiento de la información, y, digamos, ¿por qué se pide esto? Bueno, por dos cuestiones. Una, para que quien lo lea y lo quiera repetir o necesite repetirlo, pueda hacerlo, porque tiene la información en detalle, o también para darle solidez, credibilidad a lo que se está narrando, digamos, en la medida en que uno explica y detalla con solvencia lo que está narrando, también le da credibilidad a lo que está contando. Bueno, acá tenemos otra publicación, que es INVET. Esta es de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. También publican, y fíjense que acá en la tapa publicitan, si ven acá en el ángulo superior izquierdo, publicitan que los artículos son localizables en Cielo. Cielo es un motor de búsqueda, justamente, de artículos científicos. Así que, digamos, quien publica acá sabe que o por apellido o por palabras clave va a salir su publicación en este motor de búsqueda. Los resultados pueden ser presentados
bueno, en manera de tablas, de figuras, destacando las observaciones más relevantes, pero no haciendo juicios de valor. ¿Mm? No haciendo juicios de valor en esta sección sobre lo encontrado o sobre lo sucedido. Acá se describe lo que se obtuvo. Bueno, si explico en tablas, no explico la tabla, digamos, hay que elegir qué estrategia, digamos, se usa, si describo y voy poniendo, supongamos que hay datos numéricos, o presento una tabla, luego no relato nuevamente la tabla, porque sería como una reiteración de información. Hay que pensar acá de qué manera se presentan los resultados, y volvemos a lo que decíamos al principio. Eso, si es una cuestión cualitativa la que estoy narrando, entonces no hay duda de que tengo que escribirlo relatando lo obtenido. Si es cuantitativa, entonces tengo la opción de generar gráficos, tablas, o presentar esos valores numéricos ordenados de una manera que sea más fácil de leer, o más sintética. Acá viene una recomendación que es muy habitual. Acá hay un artículo, que acá está la cita, de Cabrera, que me resultó muy, muy ilustrativo cuando lo encontré, porque habla del gerundio médico, que es algo que se encuentra muy a menudo en las publicaciones médicas, y como estamos en el campo de la medicina, no estamos exentos los veterinarios de este tipo de, llamémosle, vicios, defectos de la comunicación, abusos en determinadas expresiones. Entonces, se los quería comentar para que lo tengan en cuenta cuando ustedes mismos revisen sus propias escrituras. El gerundio médico o hilativo, o sea, es un defecto frecuente en las comunicaciones médicas. Apareciendo, fíjense, dice, la acromegalia es muy frecuente, apareciendo prácticamente, ese es un gerundio, apareciendo, siendo probablemente secundaria. Bueno, y hay un abuso de ese tiempo verbal, y es tan frecuente que fíjense que justifica un artículo que habla sobre ese gerundio, destacando el hecho de que, es una expresión absolutamente innecesaria. Uno describe lo que halló, y además, en general, es preferible hacerlo en pasado, porque está narrando algo que ya ocurrió. Las razones por las que no se administró este tratamiento en los 3.051 pacientes exponen la figura, destacando el hecho de que un tercio de los pacientes, bueno, fíjense que une una frase y la otra con un gerundio. Esto es absolutamente innecesario en una comunicación científica. Uno puede poner directamente un tercio de los pacientes sufrió una demora de ingreso superior a, supongamos, analizando las principales, esas, cuando comienza una frase con un gerundio, fíjense, no vamos a leer los textos completos, pero comenzar una frase con un párrafo o una explicación con un gerundio también es innecesario desde el punto de vista del estilo científico de redacción. Aún aceptando que estas diferencias no fueran en su conjunto grandes. Bueno, ¿qué es grande? Digamos, uno tiene que dar algún tipo de precisión. ¿Qué es grande? Aún aceptando. Son expresiones que no son compatibles con una narrativa científica que tiene que ser precisa, concisa,
específica, clara, directa. Ese es el tipo de escritura que se busca en este tipo de publicaciones. El último ejemplo relata, el propósito de este estudio fue comparar la ablación, analizando posteriormente las características anatómicas subagudas. Bueno, también innecesario unir esas oraciones. Uno puede poner, se analizaron las características anatómicas subagudas, por ejemplo, pero fíjense que es bastante típico de las ciencias médicas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si el evaluador que lee el artículo para publicar también hace uso así del gerundio, probablemente no se los corrija, pero lo más probable es que se lo devuelvan, digamos, pidiéndole que ajusten el estilo en estas expresiones. Bueno, llegamos a la discusión. ¿Qué ponemos en la discusión? Acá sí podemos hacer juicios de valor. Vieron que yo les decía, no está bien poner, los resultados fueron muy interesantes, porque, no, en los resultados pongo los resultados. El juicio de valor respecto de la relevancia del estudio, de la novedad de lo que encontré, eso sí puede ir en discusión. Entonces, se interpretan los resultados, se los integra con lo que ya se sabía. ¿Se acuerdan que al principio de esta charla yo les decía, bueno, se discute, ¿y con quién? Bueno, con lo que ya se sabía, o con lo que, y también puede ser, o con lo que se pensaba o pensaba quien comunica el caso antes del desarrollo del caso. Es decir, conocimientos previos o conocimientos previos propios o de otros, analizados luego de culminado el caso que se está comunicando. Entonces, no ir más allá, ¿se acuerdan lo que decíamos en la reunión pasada? No ir más allá con las conclusiones de los alcances del caso. Entonces después sí, las conclusiones. En algunas revistas van a encontrar que discusión y conclusiones están juntos, en el mismo apartado, bajo el mismo, digamos, como título único, discusión y conclusiones. Y en otros están separados. Las conclusiones, ¿cómo escribo las conclusiones? Tengo que volver a los objetivos, o al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Era tal. Bueno, entonces, ¿qué concluyo respecto a ese objetivo? ¿Se logró? ¿Se acordó? ¿Se obtuvo el resultado que se esperaba? Y ahí terminan las conclusiones, ¿no es cierto? El juicio de valor, si era importante, si esto, si lo otro, va en discusión. Y pensar también respecto de la hipótesis planteada, ese diagnóstico presuntivo. Finalmente se corroboró, no se corroboró, quedaron dudas. Bueno, esto va en las conclusiones. Entonces, muy, muy importante para que no, digamos, para no fracasar un estudio de casos, es no ir con las conclusiones más allá de lo que es el caso. Porque generalizar de la observación de uno o de unos pocos es lo que hace que se ponga en cuestión, se le quite validez al estudio de caso. Es lo que justifica que el estudio de caso sea criticado. Cuando dicen, bueno, no puede generalizar porque vio uno, vio dos. Entonces ahí es donde se pone en cuestión la validez del estudio de caso. Bueno, vi uno o vi dos, pero valía la pena ser contado porque a otro le puede pasar. Y no generalizo más allá de eso que vi y que, aunque sea uno o dos, es valioso de contar, es valioso contarlo para socializar la situación entre los colegas, porque a otro que le aparezca un caso similar le va a servir leer esto que yo estoy narrando.
Acá tenemos otra revista a tener en cuenta, que es Revista Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste, también está indexada, también es una revista interesante. Acá tengo algo en el chat, a ver. De Rosa. Al momento de realizar la narrativa en temas que son abordados con diferentes puntos de vista según la profesión, por ejemplo, los derechos de los animales, según el derecho, digamos, desde el punto de vista de un abogado, o antropozoología o veterinaria, deberíamos aclarar en la introducción que el tema se aborda desde la perspectiva médica o hacer referencia a que es una opinión basada en nuestra experiencia clínica. Sí, o en el marco de las ciencias veterinarias, o digamos, uno explicita perfectamente, así es, como vos lo entendiste, Rosa, uno explicita en la introducción desde qué punto de vista aborda el problema, y no solo se ubica uno, sino que también deja a salvo esta situación de decir, bueno, puede haber otros puntos de vista para otras profesiones, para otras disciplinas. Acá lo planteamos desde esta profesión y desde este punto de vista dentro de este espacio profesional. Entonces, ahí también se evitan cuestiones. Preguntas, comentarios, pueden abrir el micrófono y hacerlos directamente, ¿eh? De nada. Bueno. Sí, Graciela. Una cosa que me pasó cuando fue el tema de la pandemia, que estábamos invadidos por publicaciones con el respecto al COVID, que había cosas que se publicaban que realmente uno, o sea, pensaba, ¿esto con qué criterio y cómo es que se acepta este tipo de publicaciones? Porque eran conclusiones las que terminaban sacando realmente que podían llegar a ser desastrosas. Me acuerdo que en un principio era el tema de que si los animales transmitían el COVID y todas esas cosas, y había artículos que se difundían en los grupos y demás, horroroso. Bueno, a lo que voy, ¿existe algún organismo de control más allá de la revista o los requisitos o límites que ponga una revista para publicar un caso o algo? Sí, digamos, una de las cuestiones que hay que mirar también es cuál es la revista. Digamos, yo las imágenes estas que les estoy compartiendo son revistas de facultades de ciencias veterinarias. Hay revistas de asociaciones de especialistas, por ejemplo. Y hay revistas que tienen un perfil más de divulgación. Entonces, según cuál sea el fin de la revista, es el grado de, digamos así, de requisito respecto de lo que está publicando. En general, las revistas que son de facultades, la evaluación es entre pares, son exigentes, tienen un comité editorial además, y entonces, digamos, hay una revisión exhaustiva de los artículos en términos de que sean científicamente correctos, de que sean válidos desde ese punto de vista. Lo que pasa es que también hay revistas más del estilo de divulgación, que lo que buscan es, digamos, atraer la lectura de temas, digamos, de importancia del momento, y que no tienen tanto rigor científico, o que publican en secciones de editoriales opiniones. Entonces, uno tiene que diferenciar de lo que es un artículo de opinión de un artículo científico. Un artículo científico tiene
revisión de pares y tiene un comité editorial que respalda lo que se está publicando. Lo que me ocurría a mí, coincidiendo con lo que vos decís en la pandemia, es que muchos medios de comunicación masiva tomaron temas científicos para publicar, porque era el tema de interés. Y entonces ahí, digamos, se perdía el rigor científico en el sentido de que trataba de hacerse atractiva la lectura y se ponían cuestiones que, digamos, que no tenían sustento científico, básicamente. Por lo menos no en el momento en que se publicaban. Quizás posteriormente se corroboró o no alguna de las hipótesis que se publicaron. Pero hay cuestiones que se publicaban como hipótesis, como preguntas, y en el contexto de la información quedaban como que eran afirmaciones de cosas ya comprobadas, y no lo eran. Hay un canal de televisión que presenta siempre casos de los extraterrestres, de cosas, digamos así, paranormales, o cosas que no tienen una comprobación científica, digamos, es otro tipo de saberes, no tiene una comprobación científica. Y entonces lo formulan siempre como preguntas. ¿Será posible que haya ocurrido, qué sé yo? Nunca hay una afirmación concreta. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, en el campo de la ciencia, lo que se afirma tiene que estar probado desde el punto de vista de la ciencia. Después hay otro tipo de saberes en los que uno decide o no adherir. Y forman parte de nuestra cultura, pero no son saberes científicos. ¿Son válidos? Sí, claro, en el sentido de que hacen a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana, a nuestras costumbres y demás, pero no es conocimiento científico. En las primeras clases que damos de metodología en la facultad, hacemos este tipo de diferenciaciones y entonces les preguntamos a los estudiantes si tienen pensamientos mágicos, si creen en la magia. Y por supuesto todos dicen que no, están iniciando una carrera científica, ¿cómo van a decir que sí? Pero después empezamos a charlar y decimos, bueno, a ver, ¿quién se curó el empacho? ¿Quién le da cosa pasar después que pasó un gato negro, o pasar por abajo de la escalera? Y empiezan a salir cosas que decís, ah, bueno, no, al final, y alguno tiene una cábala para el partido de fútbol, y qué sé yo. Bueno, es parte de la cultura. ¿Es científico? No, no es científico. Pero hacemos la diferencia. Decir, bueno, lo que pasa es que en la vida cotidiana, en la vida real, en los medios de comunicación, viene todo mezclado y uno se tiene que tomar el trabajo de diferenciar, digamos, que sí y que no, sin denostar nada, digamos, cada uno elige en qué cree, a qué adhiere, a qué no, si se cura el empacho o no se cura el empacho. Yo siempre pongo el ejemplo del empacho porque es una práctica bastante popular. Cada uno elige, o si le pone el collar de marlo al perro, cada uno elige, pero lo que sí, como profesionales, sabemos es que no es científico. ¿Le quiere poner el collar de marlo al perro? Y capaz que cree que le hace bien, y cree que le hace bien, y bueno, pero no es científico, yo no le puedo recetar el collar de marlo. Entonces, esas cuestiones, digamos, a veces incluso es difícil de diferenciar, porque viene bien envuelto, viene con un contenido que parece científico. Entonces ahí la importancia también del espíritu crítico, de decir, bueno, no, esto acá hay algo que no está bien, hay algo que no es suficiente. Incluso en las publicaciones científicas, decís, bueno, la muestra no es suficiente, yo no puedo sacar conclusiones generalizables con una muestra tan pequeña. Que fue una de las razones por las que se denostaron los estudios de caso. Y algunas revistas dejaron de publicar estudios de caso. Pero no ese es el problema. El problema es
narrar buenos estudios de caso que les van a ser útiles a la sociedad, a la comunidad científica, a la comunidad de los colegas que están viendo casos, sin sin pretensiones de generalización. Si yo vi 1, 2 o 3, no puedo decir que esto es así para todo el mundo. Digamos, esa es la limitante del estudio de caso. Si no, tengo que hacer un estudio epidemiológico. Es otro rubro. Es otro rubro. Entonces ahí sí sacó conclusiones poblacionales. Pero el estudio de caso es valioso. Y es una pena que no haya más relato, más narrativa de estudios de caso. Porque después, como decíamos en la reunión pasada, en vez de escribirse, se transmiten por la oralidad. Y ahí, en el relato, se le van sacando o poniendo cositas, y después de los años ya el estudio era otra cosa, en eso de transmitirlo oralmente. Entonces, si queda escrito, queda como fue, como se quiso contar. Así que estamos acá justamente promoviendo eso, que se cuenten los estudios de caso. Sí, totalmente. Bueno, esto de que decíamos, uno de los problemas de los estudios de caso son las conclusiones. La exposición real, recomendaciones de limitaciones del caso basadas en la evidencia, es decir, hasta ahí llegamos. El mensaje tiene que ser claro, educativo, preciso, acorde a la información presentada. No puedo ir más allá. Incluir recomendaciones con cautela, dice la bibliografía, y sugerir, eso sí, tópicos de futuras investigaciones. Es decir, bueno, con este caso llegué hasta acá. Sería interesante en el futuro investigar otras cuestiones que no se pudieron abordar, que no se alcanzaron a estudiar en esta situación. Bueno, una cuestión importante de los estudios de caso es que tenga ilustraciones. Digamos, si yo le puedo poner fotos, esquemas, imágenes de diagnósticos complementarios, en fin, estas cuestiones, el paratexto icónico que se llama, hacen a la transmisión del estudio de caso. Una foto del paciente, una foto de la lesión, una foto de la patología, realmente aporta, porque hay mucha transmisión visual en la clínica. Bueno, y el paratexto verbal, que es, digamos, el título, que siempre está en una letra más grande, en negrita, para que llame la atención, para que sea más fácil de leer. Las notas al pie siempre están más pequeñas, porque, digamos, uno requiere cierta atención para que vaya a la nota al pie. Bueno, estas cuestiones que es lo que uno lee al golpe de vista, digamos. El paratexto es la información que uno recibe sin la lectura detenida, sino en el primer golpe de vista. En el primer golpe de vista veo el título, veo las fotos, veo la distribución del texto, veo cuán largo es, a ver si tengo tiempo de leerlo entero o lo dejo para más tarde. Digamos, eso es de la mirada del paratexto, es decir, la imagen aún sin la lectura detallada. Bueno, y acá teníamos algunos ejemplos para ver, creo que tenemos un ratito todavía. Vamos a ver que tiene unas fotos. Bueno, yo le taché los autores y demás porque el artículo tiene unos años, y bueno, uno cuando escribe a veces después lo vuelve a leer y dice, ay no, la verdad es que ahora lo escribiría distinto, lo haría distinto. Está publicado, por supuesto, en los libros de las jornadas de la Facultad de Veterinarias de Casilda, y bueno, presenta un caso. Empieza a contar el título es Tumor de células de Leydig en caninos, reporte de un caso. Generalmente, esto les decía yo en el título, hace referencia a
reporte de un caso o estudio de caso clínico, alguna referencia de esa naturaleza se hace. Después cuenta, digamos, la teoría de las neoplasias de este tipo, cómo se producen, si es bilateral, si no, todas estas cuestiones, el tratamiento indicado, y fíjense que pone acá, a ver si se lo señalo, acá 2 citas, 3 y 4, que van a estar al final. Entonces todo esto que está diciendo acá también, cuando habla de las células de Sertoli 1 y 2, está citando, digamos, a los autores que hablan sobre estas cosas y que dan estas definiciones, ¿no es cierto? Y luego el objetivo. Decíamos, la introducción, fíjense, la introducción es un párrafo, luego el objetivo. El objetivo de este trabajo es reportar un caso de tumor de células de Leydig, su diagnóstico y descripción macro y microscópica. Yo, si lo escribiera, le hubiera puesto el verbo en pasado. El objetivo de este trabajo fue reportar un caso. Bueno, pero en presente también se lo han admitido, fíjense ustedes, no queda mal, siempre es preferible ponerlo en pasado. Porque luego sigue escribiendo en pasado. Se recibió en consulta un canino, bueno, y empieza a describir. Y fíjense que acá va alternando la descripción con la referencia a las fotos. Las fotos están más abajo, figura 1, vista ventral del abdomen. Esto es parte del paratexto también. Va la imagen con su descripción, numeradas, figura 1, figura 2, la imagen donde dice que hace además una interpretación, diferencia del tamaño testicular, imagen heterogénea. Se realizó una ecotomografía en tiempo real, bueno, y hace la descripción, que está en la figura 2. Fíjense que pone todas las dimensiones de lo que está viendo. Acá pone la figura de los testículos y después las figuras de la microscopía. Tiene un paratexto muy interesante porque va haciendo la narrativa y va haciendo referencia a las imágenes. Esto es muy, muy atractivo. En conclusión, puede decirse que debido a este tipo de tumor, modifica de forma no llamativa el aspecto testicular, bueno, y acaba sacando la conclusión. La bibliografía, que estaba citada con los numeritos en superíndice en el texto. Bueno, esta es una publicación según las normas del libro de las jornadas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, la facultad nuestra, que no puse fotita de tapa, puse de las otras, porque bueno, puse los artículos de ahí, y fíjense que todo esto está normado. Dice, bueno, si usted quiere poner figuras, tiene que poner la foto y numerarlas y demás. Si la bibliografía la va a poner en superíndice y la va a ordenar en orden alfabético al final. Bueno, esto está explicado, está dicho cómo se hace. Cuando uno lo hace por primera vez, puede, digamos, pedir una ayuda para organizarlo, pero en general es la misma mecánica. Las jornadas de la Facultad de Veterinaria se hacen desde hace más de 20 años, así que ya hay una tradición en este formato, y la longitud total de lo que se publique es de 2 páginas. Entonces, fíjense que en 2 páginas se contó un estudio de caso con bastante detalle. Esto está dividido en 3 para que entre acá en la pantalla, pero son 2 páginas que alcanzan para describir con detalle, con imágenes y con cierta, digamos,
entretenido desde el punto de vista del paratexto un estudio de caso. Acá tenemos otro estudio de caso, viene sin imágenes. Y fíjense que no tiene el mismo impacto en la lectura, ¿eh? Es solamente una narrativa escrita, también empieza contando de qué se trata, la teoría, ¿eh? Y a ver si está acá. Bueno, cuenta de otras comunicaciones. Vamos a ver dónde está. Ah, bueno, acá fíjense que tiene otra diagramación. Está esa introducción y después empieza descripción del caso, 2 puntos, ¿eh? Y empieza la narrativa desde que llega, digamos, en una secuencia cronológica continuada, desde que llega el paciente hasta el desarrollo de la terapéutica. A los 7 meses de la intervención se observó, se observó la mucosa completamente recuperada y en el último examen clínico realizado a los 12 meses no relevó ningún tipo de anomalía. O sea, fíjense que acá hay una lógica cronológica de cómo fue la atención del caso. Y la conclusión. Digamos, a pesar de las evidencias documentadas, en el caso de cirugía resultó satisfactoria a pesar de contar con un informe histopatológico que indicaba la presencia de células neoplásicas, se concluye que, aún sin contar con una terapia ideal, y bueno, y acá saca una conclusión respecto de esta cuestión. Otro ejemplo. Acá tenemos otro, también es de las jornadas de la facultad, fíjense que tiene el mismo formato, tiene el texto, tiene imágenes, y la bibliografía al final, imágenes de macroscopía y de microscopía. El título es Descripción de lesiones en ciego asociadas a la infectación por Chorchis Gualtieri en coipo silvestre. Entonces empieza contando respecto del coipo, que es, identificando el patógeno, y sigue. El presente trabajo tiene como objetivo describir los hallazgos macroscópicos e histopatológicos en ciego de coipo silvestre asociados a, el nombre es bastante complicado, y empieza a relatar, digamos, cuándo ingresó el caso, de dónde proviene, y la descripción anatomopatológica del ciego, bueno, todas estas cuestiones. Todo lo que va relatando lo tiene documentado en imágenes, y al final la bibliografía. Acá tenemos otro ejemplo. Piroplasmosis canina, descripción de un caso, fíjense, igual que en la situación anterior. La introducción, en superíndice la bibliografía, y acá tenemos, vamos al objetivo, que es el final de la introducción, dijimos. El objetivo del presente trabajo es comunicar y alertar la presencia de piroplasma en caninos en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Fíjense la relevancia de este estudio de caso. Si uno detecta una enfermedad que no es, o un patógeno, o algo que no es frecuente en la zona, o que no debería ser frecuente, que no es endémico, y lo comunica, digamos, realmente está haciendo una contribución desde la comunicación del estudio de caso. Acá también, ilustrado con imágenes, y la bibliografía al final.
acá cuentan cómo fueron los métodos de laboratorio, cómo se presentaba el paciente, bueno, toda la descripción de esta situación. La introducción, fíjense, siempre basada en otros autores, que se citan al final. Y acá ya tiene un formato más asociado a IMRD, Introducción, Materiales y Métodos, Discusión y Resultados. Bueno, podemos seguir charlando, si tienen preguntas y demás. Acá, digamos, el objetivo era ahondar un poquito más en el formato, en cómo se elabora, cómo se organiza el estudio y la narración del estudio, es decir, la escritura, y después ver algunos ejemplos. Así que... Bueno, a mí me Hoy pareció... vino de nuevo Pablo, vino de nuevo Rosa, vino Laura García también de nuevo, así que acá estamos. Sí, contame. No, decía que súper esclarecedora la charla, porque fue un tema que siempre a mí me interesó y bueno, como que uno lee los artículos, parece una cosa simple, a veces como que en el sentido de que, bueno, hay una introducción, hay un resumen, hay qué sé yo, qué tan difícil va a ser, pero tiene tanta cosa esto que, bueno, nunca sabía por dónde empezar, pero bueno, es interesante, muy interesante. Mi recomendación es empezar siempre con publicaciones cortas, para que uno lo pueda manejar. Entonces, por ejemplo, este formato de la Facultad de Veterinarias también está en la Facultad de Litoral, en Esperanza, este formato de 2 páginas. Entonces, relatar un caso en 2 páginas requiere cierta síntesis y es una longitud de escritura que es manejable. Digamos, uno no pierde el hilo en 2 páginas. Y sobre todo si además lo puede acompañar con imágenes y demás, queda lindo. Es una linda longitud de texto como para empezar a escribir. Después ya si uno tiene que escribir un artículo completo de 5 o 6 páginas, ahí ya tiene que organizarse mejor y tener más tiempo, ¿no es cierto? Porque hay que tener cierta constancia en la escritura. Pero un artículo de 2 páginas para presentar en las jornadas y que después queda en el libro, me parece que es una longitud que para quien nunca escribió un estudio de caso, para quien nunca lo hizo, para empezar me parece que es muy interesante. Digamos, es como para empezar a entrenarse en textos más cortos, para no perderse y para asegurarse de que lo va a poder terminar, que va a tener el tiempo, porque uno sabe que para esto tiene que sacar el tiempo de algún lado, no es que se va, de repente dice, ah, no, me voy a dedicar a escribir, y le tocan el timbre en la veterinaria y dice, no, no puedo atender porque estoy escribiendo. No, no es así. Digamos, uno tiene que sacar el tiempo de algún lado. Entonces, hasta que uno hace el oficio y se pone canchero, empezar con publicaciones breves, más cortas. Sí, Esa es mi recomendación. sí. Bárbaro. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Lau, que está identificada como Lau, no sé si es Laurita Coca, que salía a venir la clase pasada. Laura García, sí, la tengo registrada. Hola Laura. Y... Hola Ale, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ah, sí, es Laura Coca. Bueno, con Laura Coca hicimos unas publicaciones que la vamos a usar, Laura, para la reunión que viene, porque Laura hizo una cuestión bastante interesante, que es ver muchos estudios de caso publicados y ver cuáles eran los defectos que se repetían.
O sea, Ah, qué estaba bien y qué le faltaba a cada uno. Y entonces a partir de ahí pensamos una lista de chequeo. Decir, bueno, si vos vas a escribir un estudio de caso, te vamos a dar una lista de chequeo, te sugerimos una lista de chequeo para que vos vayas tildando que no te olvidaste de nada. ¿Mm? Entonces, bueno, un trabajo muy, muy interesante, de mucha lectura. Yo trabajé más en la síntesis y Laura leyó muchos estudios de caso para ver qué tenían bien, qué tenían todos y qué faltaba. Y sobre esa base, entonces, sugerir esa lista de chequeo. Lo vamos a ver, la reunión que viene, lo vamos a usar. Así ya empezamos. y me pareció súper interesante esta observación que hiciste del, de este defecto que se repite en los artículos El médicos, gerundio. El el gerundio es gerundio. mortal. Ay, Sí. terrible. Pero en las charlas, en todos lados, o sea, Sí, 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 sí. El terrible. gerundio es un tema en los médicos y en los médicos veterinarios también. Sí, sí, sí. Así que, nada, si a nadie se lo advierte, uno no se da cuenta también. Mm, Entonces, una vez que te lo dicen, uno presta atención, pero si no, es como un tic, como una cosa que se repite y se repite y se repite. Así que bueno. sí. Bueno, si les Bueno, parece, nos vemos la próxima. cerramos para la próxima, ¿sí? Salvo que alguien tenga algún comentario, alguna cosa, pero este, estaba el micrófono abierto. Cuando quieran, avisan. Sí. ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, 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 nos vemos Ale, entonces la próxima. Hasta muchísimas luego. gracias. De Muchas nada. gracias. Nos vemos la Chau, chau, próxima. chau, Buenas Pablo. noches. Dale, Buenas chau, noches chau. a todos.